Los objetivos de la charla son básicamente reconocer los signos tomográficos característicos de las lesiones traumáticas del intestino y también del mesenterio, reconocer aquellos signos que indican una lesión quirúrgica de entrada o lesiones de mal pronóstico, algunas palabras del concepto del intestino de shock y reconocer algunos diagnósticos diferenciales que podrían simular estas patologías en la evaluación de estos pacientes. Como ya lo vimos con el doctor Pinochet y también con el doctor Sofia, el trauma es patología frecuente, afecta a la población económicamente activa y actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, produce pérdidas de años de vida útil mayor que la enfermedad coronaria y el cáncer. Por lo tanto, desde el punto de vista de la salud pública, las conferencias de hoy tienen un alto impacto. Hoy en día tenemos pacientes cada vez más intrépidos. En el caso del trauma abdominal, se describe que las causas clásicas, ¿no es cierto?, son los accidentes de trauma de tránsito grave y los deportes extremos. Tenemos un caso extremo aquí, se mezclan las dos condiciones, tránsito y deporte extremo. Tenemos que estar preparados para este tipo de pacientes. Trauma cerrado de alto impacto es un trauma multisistémico. Cuando recibimos un paciente así, nosotros en general hacemos una evaluación completa, como lo vimos en la conferencia anterior. Enfocado en abdomen y pelvis, de los traumas de alto impacto aproximadamente se lleva un 30 o un 25% de las lesiones, lo que no deja de ser significativo. La sobrevida del paciente con trauma grave está determinada en principio por la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, hay una variable que está estudiada por todos los médicos de urgencia y los reanimadores, y que es la velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta es la única variable médica que puede modificar el outcome, el pronóstico del paciente. Y en esto los radiólogos jugamos hoy en día un papel fundamental, pues el tiempo incluye traslado hasta llegar a un centro, en este caso, ¿no es cierto?, terciario, sea un hospital o una clínica privada. Y el diagnóstico acertado y de una velocidad adecuada es evidente que mejora el pronóstico del paciente politraumatizado grave. Así que, desde el punto de vista del algoritmo, del manejo de estos pacientes, la radiología también juega un rol fundamental. Entrando de lleno a lo que es el foco de la charla, el trauma de víscera hueca, la lesión de mesenterio e intestino en general es poco frecuente. Dependiendo de la serie estudiada, abarca aproximadamente un 1 a un 5% del total de todos los traumas abdominales cerrados. Además de ser poco frecuente, los signos clínicos de las lesiones de intestino y mesenterio son tardíos y son malos. Por lo tanto, es una patología poco frecuente y poco sintomática. Así que los signos radiológicos de sospecha van a ser esenciales en que no se nos pasen este tipo de lesiones. Y más aún, además de ser poco frecuente, con poca clínica, un diagnóstico tardío de estas lesiones generalmente terminan en evoluciones torpes con un aumento de la mortalidad de los pacientes. Por eso que la charla de hoy va a ir enfocada a unos 4 o 5 conceptos o datos duros que van a ser los que a mí me gustaría que quedaran. Los mecanismos de lesiones clásicamente descritos son una fuerza directa sobre el tubo digestivo, el segundo mecanismo son los fenómenos de desaceleración, que afectan básicamente las zonas de transición entre intestino fijo y móvil, y las lesiones por aumento de presión intraabdominal. Los sitios anatómicos más afectados corresponden a los segmentos de transición, fijo-móvil, vale decir el yeyuno proximal, cercano al traits, y el ilium distal, próximo a la válvula iliocecal. En distintas series uno puede encontrar obviamente lesiones que están descritas desde el estómago hasta el recto. Los métodos diagnósticos actuales, la tomografía multidetector. Ese es el método para las lesiones de intestino y mesenterio. Lavado peritoneal, cada vez más en desuso. El ultrasonido tiene la utilidad de
detectar o no detectar el líquido libre en el paciente con el trauma de alto impacto, pero difícil en una evaluación inicial que vaya a detectar una lesión del intestino. Por tanto, la tomografía computada multidetector es el método. Como estamos hablando de pacientes de servicio de urgencia, la adquisición es similar a lo que dijo el doctor Sofia. Obviamente no hay contraste oral de por medio en un análisis inicial, salvo que hubiera dudas posteriores, pero un TAC helicoidal de 4 canales hacia arriba con contraste endovenoso debiera ser suficiente. Vamos a evaluar ahora los signos de lesión del intestino. Neumoperitoneo. El neumoperitoneo es un signo altamente específico. Sí, cuando uno ve neumoperitoneo, como en el caso que está presentado en las imágenes, tenemos un paciente con un traumatismo de alta energía. Este es un obrero que cayó de altura, y donde se ve un edema parietal de asas asociado a neumoperitoneo. Cuando está y se acompaña de edema de asas, es altamente sugerente de lesión de víscera hueca. En este caso que se presenta en las imágenes, se trata de una ruptura de yeyuno proximal confirmada la laparotomía. El tema con el neumoperitoneo es que no siempre está, y en distintas series se describe porcentajes de ausencia de un 50 o 60% a la revisión retrospectiva del TAC multidetector, de ausencia de neumoperitoneo en presencia de lesión completa e incluso de la pared del intestino. Por lo tanto, si uno está evaluando un paciente con sospecha de lesión de víscera hueca, si el neumoperitoneo está, bien, la lesión está. Si no está, hay que buscar otras cosas que vamos a ver más adelante. En el mismo concepto del gas y el paciente politraumatizado, hay que conocer 2 o 3 cosas que pueden simular o confundir al radiólogo que está haciendo una evaluación rápida de las imágenes, que pueden confundirse con el neumoperitoneo. Una de ellas, el pseudoneumoperitoneo, que corresponde a gas que se ubica entre la capa interna de la pared abdominal y el peritoneo parietal, como se ve en la imagen aquí. Un concepto no menor, porque este caso, por ejemplo, era una caída de altura, tenía muchas lesiones subcutáneas, neumotórax y enfisema de partes blandas. Entonces, el pseudoneumoperitoneo hay que conocerlo para no confundirlo y para evitar una cirugía que puede ser innecesaria. La otra cosa con respecto a los simuladores es que los pacientes que tienen una lesión intratorácica con un neumotórax severo, un neumomediastino o pacientes en ventilación mecánica pueden tener difusión de gas hacia la cavidad abdominal. La extravasación de contraste oral, la verdad es que me parece que en el contexto de la radiología actual y el manejo que estamos teniendo de los pacientes estaría limitado para casos en que hubo dudas y que el paciente está hospitalizado y que dirigidamente se le va a aportar el contraste oral. Además, es específico, pero es poco sensible porque uno puede tener la ruptura de la pared, verla en el TAC multidetector y el contraste puede no salir. Así que a mi parecer quedaría limitado a casos de duda puntual y que hubiera que aportar dirigidamente el contraste oral. Engrosamiento parietal de asas. El engrosamiento parietal de asas se refiere, tal como su nombre lo dice, al engrosamiento de un segmento de asas de intestino que tiende a coincidir con los sitios de transición. Caso que se presenta en las imágenes, se veía un engrosamiento parietal de asas limitado al flanco izquierdo, ¿no es cierto? Las asas, para evaluarlas bien, tienen que estar bien distendidas. Si las asas están colapsadas, pudiera ser difícil evaluarlo. El engrosamiento parietal, generalmente cuando está localizado, es secundario a una contusión de ese segmento de intestino.
El aumento de realce parietal generalmente acompaña al signo anteriormente descrito. Se refiere a un incremento de la permeabilidad vascular por un fenómeno de aumento de permeabilidad y filtración intersticial. Ahí hay un ejemplo también demostrado en cirugía posterior. Había un aumento de la permeabilidad y una lesión intestinal. El diagnóstico diferencial de este aumento de realce parietal de las asas sería el intestino de shock y el complejo hipovolemia, que lo vamos a evaluar después. Disminución o ausencia de realce parietal. Es un signo poco frecuente, pero uno de los más importantes. Se ve cercano al 10% de los pacientes con trauma abdominal grave. Es un signo altamente específico y la importancia es que sugiere que ese segmento está avascular y tiene una alta probabilidad de necrosis y de mal pronóstico. El ejemplo que se presenta en las imágenes, que vamos a hacer una ampliación. Me voy a devolver primero. Se veía un paciente con un trauma abdominal cerrado de importante cuantía. En la imagen coronal se identificaba líquido libre que tenía niveles densos, o sea, un hemoperitoneo. En la búsqueda dirigida no se observaban lesiones de víscera sólida y en la evaluación del intestino llamaba la atención algunas asas engrosadas en el yeyuno proximal. Se evalúa dirigidamente la pared de esos segmentos y se observa que hay segmentos de menor realce de la pared de ese intestino que correspondieron a una lesión transmural que fue confirmada quirúrgicamente. La discontinuidad de la pared del intestino es otro signo de los importantes. Es altamente específico, pero es poco frecuente. Caso similar al anterior, abundante líquido libre. Vamos a hacer la ampliación de las imágenes y se identifica la discontinuidad del segmento posterior de esta asa de yeyuno proximal. Son cortes realizados de 5K2,5, no son cortes más finos esto, y se ve que es suficiente, ¿no es cierto?, para demostrar una pequeña perforación de la pared, incluso sin el uso de contraste oral. El aire intramural, ese es muy poco frecuente, y la verdad es que debiera ser similar a lo que se ve en una neumatosis en el contexto de un paciente politraumatizado, y también sugiere una lesión completa. Ese personalmente no lo hemos visto nunca. Se ve una cosa así, unas burbujitas de gas en la pared. Vamos a hablar ahora de los signos de lesión de mesenterio. Todos los anteriores, ¿no es cierto?, eran los signos específicos de las asas intestinales. Ahora vamos a hablar del complejo que soporta las asas, el mesenterio, que tiende a lesionarse simultáneamente, concomitantemente o por mecanismos similares. Hay un espectro de lesiones del mesenterio que las vamos a ir viendo desde las más leves y no quirúrgicas a las más importantes y con indicación quirúrgica de entrada. La lesión más frecuente y menos severa es que en el paciente con traumatismo grave exista evalúa la TAC, no se ven grandes hallazgos y puede aparecer un aumento tenue de la densidad del mesenterio, ¿cierto? Eso traduce fenómenos de microhemorragia por desgarro de pequeñas ramas del mesenterio. Es una lesión que en general se puede controlar durante la hospitalización, obviamente buscar otras lesiones asociadas, pero como lesión primaria no reviste importancia quirúrgica. La lesión que le sigue en importancia de gravedad es el hematoma mesentérico, y básicamente es similar al anterior en ubicación y en causa, pero es un hematoma franco. Uno va a ver una colección densa en el mesenterio, como se ve en el ejemplo de las imágenes. Vamos a apuntar aquí. Se ve, ¿no es cierto?, en la raíz del mesenterio una colección densa que ejerce un efecto de masa, un hematoma. No tiene una indicación quirúrgica inmediata, salvo que tenga sangrado activo. Si el hematoma mesenterio tiene sangrado activo, se asocia a un peor pronóstico y por ende es
quirúrgico. La hemorragia activa del mesenterio. La hemorragia activa del mesenterio se refiere a ver focos de sangramiento, extravasación de contraste en la TAC multidetector. Vamos a mostrar aquí, se ve, ¿no es cierto? Había un pequeño hematoma ahí y se ve una especie de pseudoneurisma de ramas mesentéricas con sangramiento activo, una lesión que es considerada una lesión severa y es quirúrgica de entrada. Alteraciones de los vasos mesentéricos. Alteración del vaso mesentérico es un concepto que se refiere a que en la reconstrucción coronal, sagital o algunas veces en el eje axial y asociado generalmente a aumentos de la densidad del mesenterio o hematomas del mesenterio, uno puede ver una terminación abrupta de los vasos mesentéricos, como se ve en el ejemplo ahí, y que generalmente se asocian también a focos de hemorragia activa. Obviamente que al haber una lesión hemorrágica de una rama del mesenterio o un término abrupto, eso tiene un peor pronóstico porque hay un segmento del intestino que queda sin vasculatura. Voy a referirme ahora a algunas palabras de líquido libre en trauma de intestino y mesenterio. Básicamente, al redondear algunos conceptos que pasaron superficialmente al evaluar específicamente las lesiones de intestino y mesenterio. Cuando vemos un paciente con un trauma abdominal cerrado importante, nosotros siempre buscamos líquido libre, además de la lesión de órganos sólidos, que es para lo que todos estamos más entrenados o más habituados, porque es la lesión más frecuente. Un 93% de los pacientes que tienen lesión de intestino o mesenterio tienen líquido libre, ¿no es cierto? Lo cual es un dato duro, digamos, de la literatura. Entonces, el concepto aquí es que si tú estás evaluando un TAC multidetector, tienes un hemoperitoneo importante o líquido libre de importante cuantía, buscas sistemáticamente lesión de órganos sólidos y no hay que buscar dirigidamente una lesión de intestino mesenterio, que puede ser sutil, como vimos en esa área de menor realce de las asas de G1 en casos anteriores, o puede ser más importante. Por otro lado, si no hay líquido libre, es casi excluyente de una lesión significativa de intestino mesenterio. Y el otro concepto importante es que si uno ve bolsillos de líquido libre de escasa cuantía, independiente de si el paciente es hombre o mujer, en general, como las dos imágenes de abajo, no hay lesión significativa de intestino mesenterio. Obviamente que la localización del líquido libre muchas veces puede hacer de centinela para saber dónde está la lesión, sobre todo si está adyacente a los segmentos retroperitoneales del colon o del duodeno. Y no se debe olvidar que en la cavidad abdominal hay otras causas de líquido libre, como los órganos sólidos, que ya lo hemos mencionado, o las vías urinarias, como es el ejemplo que se presenta ahí, que ascitis severa, ¿no es cierto?, en un politraumatizado, con ausencia de lesión de órganos sólidos, ausencia de lesión de víscera hueca y con un uroperitoneo que se hace evidente en la fase de excreción de esa tomografía. Entonces, lo mismo, si hay abundante líquido libre y no hay lesión evidente de víscera sólida, tenemos que buscar y sospechar la lesión de intestino o mesenterio. Si hay una lesión de víscera sólida, lo hace menos probable, pero igual debiéramos buscar los signos antes descritos. Me refiero a lo siguiente, este es un ataque de un paciente que tiene abundante líquido libre, ¿no es cierto?, y se identifica claramente una lesión pancreática severa. Entonces, en ese contexto es poco probable que haya una lesión asociada de víscera hueca, salvo el duodeno que se asocia a las lesiones de páncreas, pero de intestino mesenterio como causa única, digamos. Sin embargo, en el siguiente caso, que es una caída en bicicleta, paciente ingresa hemodinámicamente inestable, se hace un ultrasonido, ¿no es cierto?, que demuestra
nivel ecogénico retrovesical, sugerente de un hemoperitoneo de alta cuantía. Se hace la tomografía computada multidetector, se identifica, ¿no es cierto?, líquido libre, se evalúa dirigidamente y evidenciamos la ruptura de la asa Y1, uno de los casos que habíamos mostrado antes en los ejemplos. Como el ejemplo, la lección de las más importantes de la charla, paciente con un trauma más o menos importante, mucho líquido, no hay lesión de órgano sólido, buscar dirigidamente una lesión de víscera hueca porque puede estar ahí, puede ser la causa. Si lo diagnosticamos antes de la ruptura, ideal porque mejoramos el pronóstico. Si ya está perforado, ya está en el contexto de una peritonitis. Y algunos conceptos de trauma duodenal que tiende a diferenciarse por dos cosas, digamos. Es aún menos frecuente y generalmente es en traumas de alto impacto. La ubicación retroperitoneal del duodeno lo protege de traumatismos de energía menor. Y el otro concepto importante es que el trauma de duodeno, en el 60% de los casos, se acompaña de trauma pancreático. Por tanto, si vemos una lesión de páncreas, tenemos que mirar duodeno, y si vemos una lesión de duodeno, tenemos que mirar páncreas. En el trauma duodenal, el espectro de lesiones, la contusión, que se puede expresar como hematoma o edema, y la perforación. Las perforaciones obviamente son quirúrgicas de entrada, los hematomas y los edemas dependiendo de la evolución. Los segmentos que más frecuentemente se lesionan son el segmento descendente y el segmento horizontal. La misión del radiólogo sería diagnosticar la lesión, consignar que está y eventualmente diferenciar entre un hematoma y una perforación. La contusión se va a manifestar como edema, engrosamiento focal de la pared, como se ven las imágenes ahí. En la porción descendente o segunda porción del duodeno presenta un aumento del realce, un discreto engrosamiento asociado a líquido libre, está en el contexto de una lesión duodenal. El hematoma, y aquí voy a presentar un caso que me prestó el doctor Cortés, puede verse como una colección de densidad líquida, como en ese caso en la tercera porción, o una colección más densa, como en este caso ya produciendo una obstrucción hacia proximal, que fue demostrado en ese caso en particular con la exploración quirúrgica. La perforación duodenal lo indicaría ver la discontinuidad, como vimos en los otros segmentos de intestino, o ver el gas libre retroperitoneal rodeando el duodeno sin otra causa aparente. Y en ambos, tanto en perforación como en hematoma o contusión, puede existir aumento de la densidad del retroperitoneo o colecciones líquidas. Por tanto, el diagnóstico de perforación tendría que ser viendo la discontinuidad o viendo el gas fuera del asa. Existe una clasificación de lesión duodenal que abarca todo un espectro que va desde el grado 1, que es hematoma y laceración de una porción, hasta el grado 5, que es una lesión masiva pancreático-duodenal. Eso es para saberlo, pero como es poco frecuente, no es tan usada. Y el último concepto que me quisiera repasar es el complejo de hipoperfusión asociado al intestino de Shock. En general, es un cuadro que se ve en pacientes con hipovolemia, que tiene signos intestinales y signos extraintestinales, que son los que se denominan de complejo de hipoperfusión. Los signos del intestino son un realce intenso de la mucosa, edema de la submucosa y en general son asas distendidas con líquido. Y los signos extraintestinales son una aorta pequeña, con mucho contraste, una cava plana y un intenso realce de otros órganos como las suprarrenales, el vaso y los riñones. En el ejemplo que se presenta a continuación vemos eso, una aorta pequeña, con alto contraste, una cava plana, intenso realce de la mucosa, edema de la submucosa. Lo importante es que estos son signos difusos, a diferencia de las áreas de contusión o edema del intestino, que son signos localizados a un segmento. Entonces, como conclusión, podríamos decir que la gran mayoría de las lesiones
son detectadas por la tomografía computada multidetector. Por tanto, tenemos que buscarlas dirigidamente. El líquido libre intraabdominal, moderado a severo, sobre todo si tiene niveles hemáticos, en ausencia de lesión de órgano sólido u otra causa aparente, es altamente sugerente de que puede haber una lesión de intestino mesenterio oculta, que lo hemos visto, por lo tanto debemos buscarla. Tenemos que reconocer los signos de las lesiones que son severas, quirúrgicas y que se asocian a mal pronóstico, y debemos saber que la presencia de trauma duodenal se asocia frecuentemente a trauma pancreático. Las lesiones quirúrgicas, de entrada, el neumoperitoneo, la discontinuidad de la pared, la ausencia de realce de un segmento de un asa, la hemorragia activa del mesenterio o curso irregular o término abrupto de los vasos mesentéricos. Y las lesiones no quirúrgicas que podríamos eventualmente controlar su evolutividad son el hematoma mesentérico sin sangrado activo, el aumento tenue de la densidad del mesenterio, que eran estos fenómenos de pequeña hemorragia, y edema de asa sin otros signos asociados. Entonces vamos a pasar a las preguntas ahora. No sé si... Vamos a hacer unas 3 preguntas que resumen los conceptos más significativos. Entonces, tienen un sistemita, les explico yo. Tienen unos botoncitos donde están las letras para que ustedes contesten. Entonces yo voy a leer la pregunta y enseguida van a tener un tiempo para responder. Entonces la pregunta número 1 diría: ¿cuál de los siguientes conceptos es verdadero en relación al trauma de intestino y o mesenterio? A. El neumoperitoneo es un hallazgo frecuente. B. Los signos clínicos son precoces. C. La extravasación de contraste oral es un signo frecuente de observar. D. El yeyuno proximal cercano al TRACE es una de las localizaciones que se afecta con más frecuencia. E. Todas son verdaderas. Entonces, la mayoría de la audiencia responde la letra D, que corresponde a que el yeyuno proximal cercano al TRACE es una de las localizaciones que se afecta con más frecuencia. Y efectivamente corresponde a la respuesta correcta. Y que, ¿no es cierto?, era uno de los conceptos a repasar. La siguiente pregunta es la pregunta número 2. Los signos son signos de lesión quirúrgica excepto A. Neumoperitoneo. B. Hematoma del mesenterio. C. Discontinuidad de la pared. D. Extravasación de contraste oral. E. Ninguno de los anteriores. Y la mayoría de la audiencia responde que el hematoma mesentérico no es una lesión quirúrgica. Y efectivamente corresponde a la respuesta correcta. Si el hematoma no se asocia a desangrado activo, no es quirúrgico. De entrada, obviamente se puede controlar y si produce efecto de masa pudiera llegar a tener una resolución quirúrgica o por intervencionismo radiológico, pero como lesión de entrada no se considera una lesión quirúrgica. Y la última pregunta dice lo siguiente: la lesión duodenal se asocia más frecuentemente a A. Neumoperitoneo. B. Lesión de páncreas. C. Ruptura vascular. D. Lesión del vaso. E. Ninguna de las anteriores.
y la mayoría de la audiencia responde que la respuesta correcta es la letra B, lesión del páncreas, que efectivamente corresponde a la respuesta correcta. Entonces, eso serían las preguntas y la charla. No sé si hay alguna duda puntual. Muchas gracias. Gracias.